Entonces, después de ingerir la dieta, hemos dicho que la glucosa se eleva en altas cantidades en el plasma sanguíneo. Entonces, de toda la glucosa que está ahí, 2/3 de ella se almacena en el hígado como glucógeno. Ahora, entre comidas, en ayuno hemos dicho que el hígado secreta glucosa para mantener los niveles óptimos en los órganos que necesitan. La glucosa es un combustible opcional para el hígado, el músculo esteroideo y el tejido adiposo, los cuales utilizan ácidos grasos para producir energía. Ya hemos dicho que la glucosa no utilizada es almacenada a nivel de las células adiposas. Unos conceptos que deben tener bien claros, por ejemplo, la glucogenólisis, ¿no? Y la gluconeogénesis. La glucogenólisis, ¿qué es lo que sucede cuando estamos en ayunas, pues, o entre las comidas, ¿no? Lógicamente, tu cena, si quieres, a las 7 de la noche y estás estudiando a las de madrugada y baja los niveles de glucosa. Entonces, el hígado utiliza el glucógeno que está almacenado ahí y lo convierte en glucosa para darle al cerebro, ¿no? El músculo estriado, hemos dicho que no puede hacer lo mismo con el glucógeno porque falta la glucosa sulfatasa, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que el glucagón y la adrenalina estimulan la glucogenólisis. La gluconeogénesis, ¿no? Dice, en el ayuno por gluconeogénesis se proporciona glucosa. Entonces hay síntesis de glucosa a partir de otras fuentes, ¿no? La mayor parte se produce en el hígado a partir de muchos compuestos, como por ejemplo las proteínas que van a agregarse a aminoácidos, el lactato y el glicerol. ¿Quiénes estimulan esta gluconeogénesis? El glucagón, los glucocorticoides y la hormona tiroidea. Entonces, para entender esquemáticamente, hay varios compuestos que a través de la gluconeogénesis se van a convertir en glucosa. Los aminoácidos, glicerol, lactato, ¿no? Y que son estimulados por el glucagón, glucocorticoides y hormona tiroidea. Se convierten en glucosa y esto hemos dicho, se va a almacenar a nivel del glucógeno, en el hígado en forma de glucógeno, ¿no? Esto se llama glucogénesis y cuando el glucógeno se convierte en glucosa, se llama glucogenólisis. Esta glucogenólisis es estimulada por glucagón y la adrenalina. Entonces la glucosa va al torrente sanguíneo, el exceso se guarda en el tejido adiposo. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito sobre las hormonas reguladoras de la glucosa. Y la insulina es una de ellas, la principal es una hormona que es producida a nivel de las células beta de los islotes de Langerhans. Tiene dos cadenas polipeptídicas por dos puentes disulfuro. Esta tiene una proenzima grande, ¿no? Que va a ser escindida. Entonces, la única que disminuye la glicemia de la sangre es la glucosa, ¿no? Promueve la captación de glucosa por células efectoras y el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Y lógicamente otra función es, no va a producir la degradación de grasa ni glucógeno porque hay cantidades grandes de glucosa en la sangre. Esta es la proinsulina, hemos dicho, en donde el péptido conector, C si le llaman, es el que se escinde y va a quedar dos cadenas, ¿no? Por dos puentes disulfuro. Esta es la insulina. Entonces, esta insulina inhibe la gluconeogénesis a partir de los aminoácidos y aumenta la síntesis de proteínas, lógicamente. Tienes glucosa en la sangre después de los alimentos, la insulina mete la glucosa y promueve que se almacene, ¿no? Y aumenta la síntesis de proteínas, inhibe la degradación de proteínas y aumenta la síntesis proteica mediante el aumento de transporte activo de aminoácidos hacia el interior de las células. También promueve el almacenamiento de grasas mediante el aumento de transporte de glucosa hacia el interior de los adipocitos y facilita la síntesis de triglicéridos a partir de la glucosa en los adipocitos e inhibe la degradación intracelular de los lípidos almacenados. Otra de las hormonas que se secretan a nivel de las células beta es la amilina,
que una de las funciones es inhibir la secreción del glucagón y disminuye la velocidad en la que la glucosa es ofertada al intestino para su absorción. Este es un esquemita en donde vemos aquí la glucosa basal después de la ingesta de alimentos. Vamos a ver que en 3 a 5 minutos va a haber el segundo pico, ¿no?, de la secreción de insulina, y la segunda fase empieza, ¿no?, a los 2 minutos. Y que va a continuar por aproximadamente 1 hora. La vida media es 15 minutos. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes diabéticos? Esta línea azul, después de la ingesta, se va a elevar las concentraciones de insulina en el organismo de tal manera que la glucosa que está en el torrente sanguíneo va a pasar a las células, ¿no? Después de las 2 horas va a estar en la glucosa en términos normales, mientras que en los pacientes diabéticos, después de la ingesta no hay la suficiente cantidad de insulina y el paciente va a tener altas concentraciones de glucosa en la sangre. Ahora, por un lado hemos visto la insulina y por el otro lado quiero que conozcamos a las hormonas contrarreguladoras que van a hacer todo lo contrario a la insulina. Tenemos la hormona de crecimiento, glucagón, catecolaminas, glucocorticoides. ¿De acuerdo? El glucagón es secretado, hemos dicho, por las células alfa, ¿no? Y es el encargado de mantener niveles óptimos de glucosa cuando estamos en ayuno o entre las comidas, ¿no? A nivel del hígado va a ejercer su efecto y desencadena la glicólisis y promueve el transporte de aminoácidos al hígado y estimula esta conversión de estos aminoácidos en glucosa. Entonces, este glucagón hace eso, ¿no? Promueve la gluconeogénesis. Activa también las lipasas de las células adiposas para que se liberen los ácidos grasos y también se conviertan en glucosa. La hipoglicemia va a estimular la liberación de este glucagón. También se secreta, dice, ante comidas con altas cantidades de aminoácidos que los convierte en glucosa. Aumenta, dice también, este glucagón la fuerza de contracción cardíaca. Las catecolaminas, ustedes ya saben, tenemos la adrenalina, la noradrenalina, las más conocidas, que estas son lideradas cuando nosotros estamos en estrés. Entonces, inhibe esta catecolaminas la liberación de insulina y promueve la glucogenólisis a partir del glucógeno hepático y muscular. Entonces, cuando estamos en estrés, nosotros necesitamos cantidades óptimas de glucosa en el organismo porque tenemos que hacer trabajar bien al cerebro, ¿no?, para tomar decisiones y para supuestamente hacer un ejercicio físico. Tenemos que tener también, es por eso que a través de la glucogenólisis, que es estimulada por las catecolaminas, vamos a lograr los niveles adecuados de glucosa, ¿no? Esto ante el estrés, hemos dicho, psicológico o físico, ¿no? También, ¿qué va a pasar? Aumenta la actividad de las lipasas, con el resultante aumento de los ácidos grasos para que participen también en esta gluconeogénesis. O sea, estas catecolaminas van a hacer que se eleven los niveles de glucosa en la sangre. O sea, es todo lo contrario a la insulina. La insulina hace que disminuya. La hormona de crecimiento también, ¿no? Aumenta la síntesis proteica de todas las células del cuerpo. Moviliza ácidos grasos, lógicamente del tejido adiposo, y antagoniza los efectos de la insulina. Todo al revés de la insulina. Disminuye la captación celular y el consumo de glucosa, lo que acompaña a un aumento de la glucosa. Este incremento de glucosa estimula la liberación, lógicamente, de insulina. Y lo que sucede normalmente cuando hay liberación de hormona de crecimiento, la liberación de esta hormona es inhibida por la insulina y por el aumento de glucosa. La hiperexpresión crónica de hormona de crecimiento, como se da en los pacientes que sufren de acromegalia, va a conducir lógicamente a una intolerancia a la glucosa en primer lugar y después el paciente va a desarrollar diabetes mellitus. Los glucocorticoides también. Los glucocorticoides, mucha gente toma glucocorticoides a altas dosis, ¿no? Ya saben, para algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades del sistema
del colágeno, lupus eritematoso, artritis reumatoidea, Sjögren, ¿no? Algunos pacientes que utilizan, por decir, para enfermedades de la piel, utilizan altas dosis de glucocorticoides, ¿no? Entonces, eso sería glucocorticoides exógenos, pero normalmente quien las produce, las suprarrenales, ¿no? Estos van a estimular la gluconeogénesis, ¿no? Hepática de glucosa, es decir, se encargan de que en la sangre haya altas concentraciones de glucosa, ¿no? Es por eso que estos pacientes que utilizan glucocorticoides tienen riesgo a hacer diabetes. Entonces, estas glucocorticoides reducen moderadamente el uso tisular de glucosa, ocasionando hiperglucemia y posteriormente diabetes. Si quieres hacer un resumen rápido, lo vamos a ver mejor aquí. Acá vamos a tener dos tipos de hormonas, la insulina y acá el glucagón o las hormonas contrarreguladoras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues la insulina, ¿no? Con el transporte de la glucosa, aumenta el transporte de esta glucosa hacia el músculo esquelético y el tejido adiposo, ¿no? La síntesis de glucógeno, ¿no? ¿Quién va a aumentar esta síntesis de glucógeno? La insulina. ¿Quién promueve su degradación? El glucagón, hemos dicho. Que también la gluconeogénesis, ¿no? La insulina la va a disminuir y el glucagón la va a aumentar. O sea, aquí el objetivo de la insulina es meter la glucosa a la célula, disminuir los niveles de glucosa, mientras que el glucagón va a hacer todo lo contrario. Va a elevar las concentraciones de glucosa en la sangre. A nivel de la síntesis del tejido, de los triglicéridos, la insulina va a incrementar esta síntesis. El transporte de triglicéridos en el tejido adiposo también es aumentado por la insulina, mientras que el glucagón va a estimular la lipólisis, porque va a hacer que estos ácidos grasos se conviertan en glucosa a través de la gluconeogénesis. La actividad de la lipasa de los adipocitos es inhibida por la insulina, mientras que es activada por el glucagón, para que se convierta lógicamente la gluconeogénesis a partir de estos lípidos. ¿Qué pasa con las proteínas? No, la insulina promueve el transporte de los aminoácidos hacia el interior de las células, ¿no? En cuanto a la síntesis de proteínas, aumenta la síntesis, la insulina, mientras que el glucagón propicia totalmente todo lo contrario, la degradación de las proteínas, ¿no? En aminoácidos para que estos se conviertan en glucosa a través de la gluconeogénesis. La degradación de proteínas es inhibida, no por la insulina, y es propiciada la conversión, degradación de estas proteínas por el glucagón. Entonces son dos grupos de hormonas que tienen dos efectos totalmente opuestos. Y entrando al tema, hablemos sobre la diabetes mellitus, ¿no? El hablar de la diabetes mellitus no solamente es una enfermedad, alteración, no es solamente el metabolismo de carbohidratos, sino también de grasas y proteínas, ¿no? Esta alteración es causada porque hay una deficiencia de la síntesis de insulina o deficiencia en la liberación de insulina por las células betas del páncreas, ¿no? O tal vez está la insulina ahí y es incapaz de utilizar la glucosa por parte de los tejidos. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la tipo 2. Entonces, la tipo 1 se diagnostica temprano, en la adolescencia, no es consecuencia de una disfunción de las células beta, ¿no? Y aquí se caracteriza porque no produce las células beta insulina, ¿no? No hay insulina, son los diabéticos insulinodependientes que siempre van a utilizar insulina, no pueden utilizar hipoglicemiantes orales. Y la diabetes tipo 2, lógicamente, es la que tenemos con más alta incidencia en América por la ingesta excesiva de comida chatarra, que tiene alta cantidad de carbohidratos y de grasa, ¿no? Aquí la causa es una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Es una falta, la insulina está ahí, una falta de respuesta de tejido celular a que la glucosa entra. Entonces no hay resistencia. Está la insulina ahí, pero no le hacen caso. La glucosa no puede entrar de la sangre hacia el tejido. Y la otra es la disfunción de las células beta, al igual que aquí en la diabetes tipo 1, disminuyen un poco la relación de la producción de insulina,
Y si disminuyen un poco, lógicamente, va a crear niveles altos de glucosa en sangre. Y como consecuencia, diabetes. Entonces, la definición de diabetes mellitus, ya saben que esta es una enfermedad que ha sido diagnosticada en el siglo I después de Cristo por Capadocio. La describía porque el paciente diabético tenía bastante sed, tenía altas concentraciones de glucosa, ¿no? Tenía, como hay bastante concentraciones de glucosa, ¿no? Producía una diuresis osmótica, una poliuria. Eso generaba que haya más sed, ¿no? Y lógicamente a veces probaban la orina y esta orina era dulce. Diabetes mellitus, el mellitus viene del vocablo latino que quiere decir dulce, miel, ¿no? Un diabético es incapaz de transportar glucosa a las células adiposas y musculares, lo que determina que las células corporales carezcan de combustible, ¿no? Requiere una mayor degradación de lípidos y proteínas. Eso sucede en los pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? En donde no tienen insulina, o sea, están en cero. Entonces las células necesitan glucosa, como hay cantidades grandes de glucosa en el plasma, entonces no pueden entrar, están en inanición, entonces envían una orden al cerebro para que se convierta en glucosa. Entonces, lo que tiene el glucógeno hepático lo convierte en glucosa, después el músculo, las proteínas se degradan, se convierten en glucosa, el tejido adiposo también. Es por eso que el paciente diabético baja de peso. Entonces, el diagnóstico de diabetes se hace por una toma de muestra de glucosa en sangre, ¿no? El valor normal, ya que quede bien claro, es 70 a 110. 70 a 110. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Una glucosa al azar mayor de 200 es diagnóstico de diabetes. Si te va a emergencia y le tomas la glucosa más de 200, ya es diabético. Ahora, si tienes duda, ya haces 2 glucosas en ayunas, tiene que ser mayor de 126. Entonces, se hace el diagnóstico con una glucosa mayor de 126 o una glucosa después de la prueba de tolerancia con 75 gramos de glucosa mayor de 200. Últimamente se está utilizando esta hemoglobina glucosilada, ¿no? Esta hemoglobina glicosilada es un promedio de la glucosa de los 3 meses, ¿no? Si tienes una hemoglobina glicosilada mayor de 6.5, el paciente tiene diabetes. Entonces, ¿para qué fue utilizada esta prueba? Esta prueba fue utilizada porque tú tenías pacientes diabéticos que les dabas tratamiento, entonces utilizaban insulina y tantos años están utilizando, ya saben, ya. Entonces, iban al control, ¿no? Y un día antes hacían dieta y en vez de colocarse, por decir, 10 unidades de insulina que se colocaban regularmente, como sabían que estaba algo, se colocaban 15, de tal manera que al día siguiente llegaban ok. Y el médico controlaba las glucosas normales, pues, ¿no? Entre menos de 130. Pero tenía complicaciones crónicas de la diabetes. Tenían signos de neuropatía, ¿no? Oftalmopatía diabética, ¿no? Nefropatía diabética. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, con este hemoglobina glicosilada, vimos que estos pacientes que llegaban con glucosa menos de 130, era lo ideal, ¿no? Normalmente en los últimos 3 meses había días que tenían 200, 250, 180, entonces era un paciente mal controlado. Entonces con eso le decíamos, nos está engañando, está haciendo mala dieta, no está tomando el tratamiento. Pero estoy llegando bien la glucosa, está llegando hoy día, sí, ¿no? Pero la glucosa de hoy es el reflejo de lo que tú has comido el día anterior, ¿no? Entonces, pero haciendo un promedio de los 3 meses, a través de esta hemoglobina glicosilada, estaba alto. Debe ser menos de 6.5, lo normal. Ahora, las causas de la diabetes tipo 1, ¿no? Ya sabemos que aquí en la diabetes tipo 1, las células beta de los islotes del páncreas no van a producir insulina. Y hay 2 tipos, tipo 1A y 1B. Tipo 1A, el 95% es mediada por anticuerpos que destruyen estas células.
Y la 1B es idiopática, no se sabe por qué no se produce. O sea, el proceso, aquí, como no hay insulina, las células lógicamente están en una misión, piden, ordenan al cerebro glucosa, y no se dan cuenta que la glucosa está en altas concentraciones en el organismo. Lo que falta es insulina, que las mete esa glucosa de la sangre a las células. Entonces ordena que se convierta, por ejemplo, el tejido graso, ¿no?, en glucosa. Entonces hay una agregación grasa y es por eso que hay cetoacidosis diabética, ¿no?, que es una complicación. También una vez que se consume la grasa, comienza con las proteínas. Es por eso que el paciente diabético tipo 1 tiene un proceso hipercatabólico, o sea, disminuye, baja de peso, ¿no? Acá también en cuanto a la causa se ha visto que hay un gen mayor susceptible en estos pacientes tipo 1 que está localizado en la región HMC del cromosoma 6. Entonces, hay autoanticuerpos en la diabetes tipo 1 que están presentes varios años antes del debut de la diabetes y son detectables a través de ensayos de fijación de ligandos. Se ha detectado, por ejemplo, los autoanticuerpos contra insulina, autoanticuerpos contra las células de los islotes del Langerhans, por ejemplo, ácido glutámico, la descarboxilasa y la proteína tirosina fosfatasa, dañan estas células. La diabetes tipo 2, la causa, hemos dicho, si tú quieres decirlo, comprenderlo, es la resistencia a la insulina, ¿no? Si bien es cierto, el páncreas, yo les explico así a mis pacientes, si se produce 10 unidades de insulina por tu comida del día, ¿no? Cuando tú comes en exceso, vas a consumir 100, por ejemplo, va a producir 100 unidades de insulina para meter toda esa glucosa a, a las células. Pero ¿qué es lo que pasa? Se cansa ese páncreas y en vez de producir 100, va a producir 50, lo que quiere decir que va a quedar niveles altos de glucosa en sangre. Entonces, hay una disfunción de las células beta, hay deficiencia relativa de la liberación de insulina, ¿no?, en relación al nivel de glucosa. O sea, hay una disminución, ¿no?, en la producción de insulina, uno. Y cuando hay